Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver el tema de formación de enlaces carbono-carbono. En particular vamos a ver la reacción que sería la condensación aldólica. En estas diapositivas, bueno, acá tenemos resumidos los temas que vamos a ver a lo largo de las diapositivas. En un principio vamos a ver la adición aldólica, luego la condensación aldólica cruzada y por último la condensación aldólica intramolecular. Van a ver que todos estos temas de por sí son muy parecidos. Lo que sí uno tendría que entender bien lo que es la condensación aldólica y en base a eso van a ver que las otras cosas son muy parecidas. Están muy llevadas de la mano todas. Está todo súper interrelacionado. Bueno, para empezar, ¿qué es la condensación aldólica? La condensación aldólica es esta reacción que podemos ver acá en esta diapositiva. Como pueden observar, la reacción en sí consta de un reactivo que tiene un grupo carbonilo, puede ser un aldehído o una acetona, y este reactivo de por sí reacciona con otra molécula del mismo tipo para terminar dando este compuesto, que es un compuesto alfa-beta insaturado. Si uno tuviera que ver la reacción global, lo que vería es que dos moléculas del acetaldehído, en este caso, me terminarían dando una molécula de estas y eliminando agua. Por eso se le llama condensación, porque a lo largo de toda la reacción, al final vamos a ver que se elimina una molécula pequeña. Generalmente las reacciones de condensación se llaman así porque cuando uno las realiza, el agua que se va liberando luego condensa. Uno ve que condensa y uno puede hacer, en base a la cantidad de agua que va condensando, la puede sacar del sistema y puede seguir el avance de la reacción. Por eso suele llamarse este tipo de reacciones reacciones de condensación. Después van a ver que se usa bastante en la jerga química decirle condensación a todas las reacciones que eliminan una molécula pequeña cuando formamos una molécula grande. Bueno, esta reacción consta principalmente de dos pasos, que serían un paso de adición, que es este primer paso, como pueden ver, que es lo que sería la adición aldólica. La adición aldólica lo que estoy formando es este compuesto, que es un beta hidroxialdehído en este caso. Beta porque el oxidrilo está en la posición beta que tenemos ahí. Se los voy a marcar. El oxidrilo se encuentra acá. Y este es un carbono que está posicionado en posición beta respecto del carbonilo. Esta sería la posición alfa y esta la beta. Por lo tanto, este es un beta hidroxialdehído. Recuerden que esto también puede hacerse con cetonas. En el caso de que tuviese una acetona, tendría una beta hidroxicetona en vez de un beta hidroxialdehído. Y luego de este paso ocurre una segunda etapa, que es la etapa de eliminación, que es una etapa prácticamente es una deshidratación. Deshidratación porque yo de mi molécula estoy sacando el oxidrilo y estoy generando agua en los productos. Como pueden ver, la deshidratación en este caso la hacemos en medio básico. Esto se puede hacer en medio ácido tranquilamente también, pero generalmente uno utiliza las condiciones que utiliza al principio de la reacción. Si ya venimos trabajando en medio básico, no tiene mucho sentido, a menos que sea necesario en algún paso posterior, pasar a medio ácido. Pero si en algún paso posterior de alguna otra reacción que quiera hacer lo requiere, lo podría llegar a hacer. Así que bueno, para empezar, les presenté lo que sería la condensación aldólica. Vamos a ver esta etapa que sería la adición aldólica. ¿Cómo es el mecanismo de la adición aldólica? Lo tenemos acá. Tenemos en un primer paso
tenemos nuestro aldehído, que es nuestro reactivo, que en presencia de oxidrilos lo que voy a formar es el enolato. El oxidrilo abstrae un protón, un hidrógeno alfa, para formar el enolato, que acá lo escribimos con estructuras resonantes que competen. Y nuestro enolato es el que ataca al otro aldehído. Fíjense, yo en medio de reacción tengo aldehído. Por una parte formo un enolato y un enolato encuentra otro aldehído y lo ataca, porque tenemos que los enolatos son nucleófilos y los aldehídos son electrófilos. Estos ya los conocen desde las reacciones de aldehídos y cetonas que se vieron en la serie 4. Entonces, una vez que se produce el ataque, se termina formando mi beta hidroxialdehído, en este caso, como el compuesto a atacar acá pasa este par electrónico acá, me queda como si fuese un alcohóxido. Después ocurre un paso ácido-base para obtener mi producto final. Noten que todos estos pasos son equilibrios. Les cabe resaltar esto, que son todos equilibrios. Y una acotación particular es que por lo general los beta hidroxialdehídos y las beta hidroxicetonas no tienen buenos rendimientos de reacción y por lo general son inestables. Por lo tanto, si yo me detuviese en este paso, es muy común que yo termine volviendo a reactivos. Entonces, acá les voy a marcar con color para que puedan diferenciar lo que sería la molécula. Veamos, estos dos carbonos de acá son los carbonos que estarían acá. Si bien en principio parece complicado, no es tan complicado. Tendrían que ver, acá les voy a marcar también este con un círculo, les marco, este es el enlace que se formó al hacer el ataque nucleofílico. Lo que hice, formó un enlace carbono-carbono y terminé teniendo este compuesto. Como pueden ver, es una reacción de adición porque yo parto de dos moléculas, esta, y obtengo una molécula. ¿Se acuerdan cuando veíamos reacciones? Solemos clasificar reacciones entre adiciones, sustituciones o eliminaciones. Esto es una reacción de adición. Entonces, ahora que vimos el mecanismo de la adición aldólica, veamos el mecanismo de la condensación aldólica. En esta diapositiva lo que podemos ver es que en una primera etapa se forma mi adición aldólica, que sería todo esto, que es el mecanismo que vimos en la diapositiva anterior. Y luego lo que tengo que hacer en este caso me queda hacer la etapa de eliminación. La etapa de eliminación, si yo ya venía trabajando en medio básico, solamente me queda calentar. Fíjense, acá tienen el mecanismo de la eliminación. Una vez que se produce el calentamiento, este oxidrilo se lleva este hidrógeno de este carbono alfa. Paso puntero, perdón. El oxidrilo este se lleva el hidrógeno este correspondiente al carbono alfa respecto del carbonilo. Y lo que me termina generando es que este par electrónico viene acá, forma el doble enlace y expulsa este oxidrilo. Por un lado formé agua con este oxidrilo que se llevó el hidrógeno, y por el otro lado devolví un oxidrilo al medio. Acá hay algunos comentarios respecto a estas reacciones. Si bien yo hice el ejemplo con un aldehído, las condensaciones aldólicas se pueden hacer con aldehídos y cetonas. Ahora, es más común ver que estas reacciones se realicen con aldehídos. ¿Por qué? Porque las cetonas suelen dar rendimientos mucho más bajos que los aldehídos y también los productos suelen ser más
el rendimiento sea bajo tiene que ver con que el producto es más inestable en energía que los reactivos. Por lo tanto, vimos que las cetonas se formaban, la formación de la beta hidroxicetona, ya les comenté que por lo general tenía un rendimiento súper bajo. Después vamos a ver un ejemplo de esto. Después, lo que les comentaba acá, los aldoles que son inestables. Por lo tanto, muchas veces lo que se hace, que esto no se los comenté antes, pero cuando ustedes están haciendo la adición aldólica, si no se hace el último paso de la condensación, de nuevo, vuelvo a reactivos. Entonces, el paso de la condensación lo que hace, afecta todos estos equilibrios. Y lo que estaría haciendo es aplicando el Chatelier. ¿Por qué? Porque estoy sacando producto del medio. O sea, estoy sacando este producto, que sería el producto de la adición, y estaría desplazando el equilibrio hacia la derecha. Entonces, en estas reacciones muchas veces va a pasar de que yo necesito sí o sí realizar este paso calentando para impulsar la reacción. Otra cosa que puede pasar también es que a veces este paso ocurre espontáneamente. ¿Cuándo puede pasar esto? Vamos a ver un ejemplo más adelante. Es cuando se forma algún sistema de enlaces conjugados. Sistema de enlaces conjugados lo que va a hacer es va a minimizar la energía que van a tener mis productos respecto de los reactivos. Entonces, lo que va a ocurrir es que una vez que se forme, que llega al aldol, una vez que llegue acá, este paso se produzca espontáneamente directamente. En esos casos, vamos a ver que ni vamos a tener que calentar. De hecho, hay una práctica del laboratorio que solemos hacer, que es la síntesis de dibenzal acetona, que es una condensación aldólica, y van a ver que en la síntesis de dibenzal acetona no se calienta y se llega al producto de la condensación. Otra cosa es si realizamos la condensación aldólica, el ejemplo que dimos lo vimos con un solo compuesto, o sea, vimos que un aldehído forma un enolato que ataca al mismo aldehído. Y vimos que con eso obtuvimos un producto. Lo que me puedo llegar a preguntar es qué pasa si si quiero hacer que un aldehído de 3 carbonos reaccione con un aldehído de 5, por ejemplo. Lo que voy a tener va a ser una mezcla de productos. Eso lo vamos a ver más adelante, y lo que va a hacer, también le vamos a clasificar esa reacción, que sería la condensación aldólica cruzada. Pero lo vamos a ver en un ratito. Dicho esto, veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos, veamos, la acetona. Fíjense que tenemos dos moléculas de acetona. Y lo que planteo acá es, la pongo en medio básico. Y lo que termino obteniendo es una beta hidroxicetona. Fíjense, lo que vimos en el mecanismo anterior. Una acetona va a formar un enolato, y ese enolato va a atacar a la otra acetona. Entonces, esto es lo que con el aldehído sería un aldol. Acá es un término que no se utiliza, pero sería un cetol. Pero la verdad que el término ese no se suele utilizar. Así que esto se lo suele nombrar una beta hidroxicetona. Beta hidroxicetona, por lo que les comenté hace un rato en las diapositivas. Con el beta hidroxialdehído, lo mismo, el oxidrilo está en posición beta respecto del carbonilo. Y lo que voy a realizar luego es, con medio básico y calor, voy a terminar obteniendo el producto de la condensación. Se va a ir este oxidrilo y se va a formar un doble enlace acá, eliminándose agua. Veamos este otro ejemplo en el que tenemos un aldehído de 3 carbonos, el propanal. En este caso, mismo que el anterior, medio básico. Fíjense en que en el producto es el beta hidroxialdehído, el oxidrilo en posición beta respecto al carbonilo. Y en este caso lo que les quería mostrar es que en este ejemplo se hizo acá la eliminación en medio ácido.
La eliminación en medio ácido a priori se puede hacer. Lo que cambiaría sería el mecanismo. Es lo único. Nosotros representamos el mecanismo de la eliminación en medio básico. Si la hacen en medio ácido sería otro mecanismo. Pero es un mecanismo de eliminación común y corriente como los que ya vieron en los capítulos anteriores de la materia. Y lo que se terminan formando, bueno, es el compuesto alfa-beta insaturado, al mismo que en este caso. En el tercer ejemplo les quería mostrar, en este caso tenemos un compuesto que es una acetona aromática. Fíjense, el carbonilo está en posición bencílica. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Cuando yo formo el enolato acá, abstraigo uno de estos hidrógenos. Entonces, esto, al formar el enolato, lo que va a buscar va a ser otra de las cetonas que está en el medio y la va a atacar. Al atacar va a formar el alcoxi, después mediante un equilibrio ácido-base va a terminar dando esta molécula que sigue siendo una beta-hidroxicetona. Y fíjense en que acá, como tengo un sistema de dobles enlaces conjugados, veamos bien la estructura de la molécula. Tenemos un anillo aromático, acá no tengo doble enlace todavía, ni acá tampoco, pero acá sí tengo dobles enlaces y dobles enlaces acá. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si yo no tuviese este oxidril, tuviese un doble enlace ahí, estarían todos los electrones deslocalizados en toda la molécula. Y eso le conferiría una estabilidad energética bastante importante. ¿Cómo se ve esto? Bueno, si uno realiza esta reacción, lo que ve es que en el paso no requiere, el paso de eliminación no requiere de calor. Directamente cuando uno pone las condiciones de reacciones inicial, obtiene el producto espontáneamente. Y sería en este caso muy difícil frenar en este producto, en la beta-hidroxicetona. Que esto es lo más normal. Generalmente cuando uno hace este tipo de reacciones es bastante difícil frenar en el producto de adición y no siempre se puede hacer. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cuándo y cómo sí se podría hacer y frenar en la beta-hidroxicetona. Este es un ejemplo en el cual, fíjense que es lo mismo que sería la reacción que se vio en este primer ejemplo, pero frenaría acá. Frenaría solamente en el paso de adición. Entonces, veamos lo que es la reacción. Fíjense, en 2 moles de acetona me dan un rendimiento de un 1%. O sea, este equilibrio, fíjense que está totalmente desplazado hacia reactivos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para obtener más producto? Si por ejemplo este es un producto comercial y yo lo quiero sintetizar, ¿cómo puedo hacer para obtener más producto de esto? Y lo que yo tendría que estar haciendo es sacándolo del medio de reacción. Lo que les quería mostrar acá es este sistema que lo que hace es como que simula eso. Veamos lo que pasa. En este sistema uno tiene acetona en un balón. Fíjense, acá arriba de todo tenemos un refrigerante y acá tenemos este sistema en el cual en esta parte, en la parte que está marcada en roja, tenemos un catalizador de hidróxido de bario. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tenemos acetona, uno calienta esto, la acetona ebulle, se evapora. Cuando está en estado gaseoso, viene hasta acá, pasa por acá y llega hasta acá. En el refrigerante, como el refrigerante sirve para condensar los vapores, la acetona que estaba en estado gaseoso condensa y pasa a estado líquido. Cuando condensa y pasa a estado líquido, para bajar de nuevo al balón, tiene que pasar sí o sí por este catalizador. ¿Qué ocurre al pasar por el catalizador? Como el catalizador tiene una base inmovilizada,
se forma mi producto. Y mi producto se forma en muy poquitas cantidades, porque el equilibrio está muy poco desplazado hacia productos. Entonces se forma mi producto y mi producto cae junto con la acetona que no reaccionó de nuevo al balón. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Yo tengo en el tengo en el balón acetona y mi producto, la beta-hidroxicetona. Y fíjense que acá le dice alcohol diacetona al producto, a la beta-hidroxicetona, que bueno, el alcohol dice diacetona, es una mala traducción, digamos. Esto es que bueno, hay que ver quién traduce los libros, pero se le suele decir a este producto, se le suele decir alcohol de diacetona. En el término sería como el nombre vulgar o el nombre comercial, digámosle, porque vino de dos acetonas. Entonces, volviendo a la reacción, lo que tendría ahora en el balón sería la acetona que no reaccionó y la beta-hidroxicetona. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Cuando yo caliento, lo que va a entrar en ebullición va a ser solamente la acetona, porque la beta-hidroxicetona tiene un punto de ebullición bastante más alto. Entonces se va a quedar en el balón. Entonces lo que va a ocurrir, va a subir la acetona, va a bajar, al bajar acá va a reaccionar siempre en esta parte. Cuando reaccione esto va a caer el balón. Y fíjense que acá en el balón yo no tengo medio ácido, porque mi base está inmovilizada acá. Entonces no ocurre la condensación completa. En este caso lo que estoy haciendo es quedándome solamente con lo que sería el producto de la reacción de adición. Entonces, mi medio se va a enriquecer cada vez más en alcohol de diacetona. La acetona va a seguir en ebullición, la mezcla va a estar en ebullición con el vapor con prácticamente todo acetona, que va a seguir reaccionando. Así que bueno, hasta ahí lo que vimos fue lo que sería la adición aldólica y la condensación aldólica. En una parte de las diapositivas les comenté que puede surgir la pregunta: ¿y qué pasa si yo quiero hacer reaccionar dos compuestos distintos? Lo que estaría haciendo en ese caso sería una condensación aldólica cruzada. Y lo que es una condensación aldólica cruzada es prácticamente una condensación aldólica en la que estamos haciendo reaccionar dos carbonilos diferentes. Puede ser un aldehído con otro aldehído, como es el caso que se representa acá. Puede ser el caso de una acetona con otra acetona. O puede ser el caso de un aldehído con una acetona. El caso de un aldehído con una acetona, uno tiene que tener en cuenta que los aldehídos son más reactivos que las acetonas. Y también, y eso va a afectar en los productos. Igual eso lo vamos a ver más adelante en algún ejemplo para marcar bien las diferencias. Por el momento veamos uno de los ejemplos más fáciles, que es comparar un aldehído con otro aldehído, ya que las reactividades son similares. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Yo tengo este aldehído de 3 carbonos y este aldehído que tiene más de 3 carbonos. Fíjense, el aldehído A y el aldehído B. ¿Qué es lo que ocurre si yo quiero hacer la condensación aldólica con estos dos aldehídos? Imaginémonos que uno tiene el balón, pone el medio básico y empieza a hacer la condensación aldólica. En el balón tenemos los dos compuestos. Acá pueden pasar 4 cosas, que es lo que grafiqué acá en este gráfico. Veamos, tenemos el aldehído A. Supongamos que el aldehído A forma un enolato. Si el aldehído A forma un enolato, ese aldehído puede tocar a un aldehído, a otro A, o al acetón, a otro aldehído, perdón, al aldehído B. Entonces tengo la posibilidad que se formen dos cosas. El compuesto que provendría del ataque del aldehído A que ataca a otro aldehído A sería este. Y el compuesto que proviene del ataque del aldehído A un aldehído B. Ahora, tenemos también la otra posibilidad, que sería que el enolato se forme en el aldehído E. En ese caso,
tengo también las dos posibilidades. Tengo la posibilidad de que el aldehído B ataque un aldehído A. Y también tengo la posibilidad de que el aldehído B ataque otro aldehído B. Entonces, si yo quiero hacer una reacción con estos dos compuestos en un balón, lo que voy a tener va a ser una mezcla de productos. Yo voy a tener 4 productos. Y esto, si uno vamos a ver ahora con estos mismos compuestos, ¿cuáles serían los 4 productos que obtendríamos? Estas son todas las posibilidades que obtenemos. Veamos. Esto es un lío, pero vamos por partes. Yo tengo mi sistema con mi aldehído A y mi aldehído B. Se los voy a marcar acá. Ese es mi sistema inicial. Yo lo que hago, pongo medio básico acuoso para hacer la condensación. Y lo que les decía antes, tengo la posibilidad de que se forme el enolato en el aldehído A. Entonces, fijémonos qué pasa. Acá tenemos por un lado la reacción del enolato formado en A que encuentra y ataca a un aldehído A, y la reacción del enolato formado en A que encuentra y ataca a un aldehído B. Véanse, los colores en esto ayudan. Sigamos el camino del enolato A que ataca a un aldehído A. Tenemos acá el beta hidroxialdehído. Hasta esta parte sería la adición. Se los voy a marcar. Hasta acá tendríamos la adición. La reacción de adición. Y luego, si yo al final sigo con el medio básico y caliento, termino obteniendo mi producto de condensación. Veamos el caso en el que el aldehído A ataca al aldehído B. Lo que obtendría es esto. El producto de la adición, que siguen siendo, este producto es un beta hidroxialdehído. Todos estos acá sí son beta hidroxialdehídos. Y todos estos son los productos de condensación. Entonces se lleva el beta hidroxialdehído, que si yo al final de la reacción caliento, obtengo el producto de la condensación. Así que de este lado de arriba, de la mitad de la filmina para arriba, tengo los productos que obtendría al hacer el ataque cuando se forma un enolato con el aldehído A. Los posibles productos. Los posibles productos de la condensación son este y este. Veamos qué es lo que ocurre cuando se forma un aldehído, un enolato con el aldehído B. Acá formé el enolato con el aldehído B. Tengo la posibilidad de que esto ataque un aldehído A, que es lo que está marcado acá. Se forma el producto de la adición, caliente y termino obteniendo el producto de la condensación. ¿Qué es lo que pasa si un enolato B ataca a un aldehído B? Obtengo el producto de la adición y el producto de la condensación. Por lo tanto, yo haciendo la reacción de esta forma voy a obtener 4 productos. Y fíjense que los 4 productos son diferentes. Entonces, esta reacción, si yo la quiero plantear de esta forma, me va a dar una ensalada de productos. Que esto no es algo que sea muy deseable en química orgánica. O sea, cuando uno hace una reacción, piensen que uno quiere obtener un producto particular y todo lo que no sea eso es reacción secundaria y molesta. Molesta por dos cosas. Molesta porque me consume mi reactivo en algo que no quiero, y también molesta porque después yo tengo que separar estas cosas.
tengo que idear un método de separación, a menos de que lo que sinteticé no me interese separarlo al final. Pero por este motivo, por el motivo de que uno obtiene una ensalada de productos, esta reacción en principio no sería muy aplicable. Entonces, esto es lo que sería la condensación aldólica cruzada, y en principio así no sería muy aplicable. Ahora, yo modificando las condiciones de reacción, ¿podría obtener, o sea, podría favorecer alguna de la formación de estos productos? Eso sí se puede hacer. Pero hay dos cosas. Una, no siempre es posible. Y dos, si tengo un caso así, de cosas similares, un caso como este, por ejemplo, por más que modifique las condiciones de reacción, siempre voy a terminar obteniendo algo de los otros. O sea, ¿puedo favorecer la formación de algunos? Sí. Pero siempre me va a quedar algo de los otros dando vuelta. O sea, lo voy a tener que separar al final. Me va a quedar como una impureza. ¿Cómo serían las modificaciones que uno tendría que hacer para favorecer la formación de uno u otro producto? Y uno en principio podría agarrar y decir, bueno, yo quiero que se forme, si uno quisiera que se forme este producto, por ejemplo, directamente no pongas B en el balón y vas a obtener todo esto. Hasta ahí estamos de acuerdo, es la condensación aldólica que venimos haciendo a lo largo de las diapositivas que estuvimos viendo. Ahora, si yo quiero obtener este producto, lo que tendría que hacer es buscar algo que me forme esto y me forme todo enolato de esto, cosa de que yo tenga todo este aldehído A en forma de enolato. De esa forma, si yo lo tengo todo en forma de enolato, el enolato no va a atacar otro enolato. ¿Por qué? Porque ya tiene una carga negativa. Entonces, el enolato deja de ser electrófilo. El aldehído es el electrófilo. Entonces, si yo puedo hacer que en mi sistema se me forme todo el enolato de este, lo que estoy es minimizando esta reacción. Para eso tendría que arrancar sin poner este compuesto en el balón. Tendría que poner una base muy fuerte como el LDA. Formaría el enolato de esto, porque el LDA es un compuesto que vimos que cuando forma un enolato lo hace de forma cuantitativa, porque el equilibrio, o sea, es tan básico que el equilibrio está prácticamente totalmente desplazado hacia productos. Tendría todo esto como un enolato y después lo que tendría que hacer es agregar lentamente este compuesto para que cada vez que ingrese al sistema el compuesto B, el compuesto A vaya reaccionando. Y así podría obtener mayoritariamente este producto. Veamos algunos ejemplos de eso. Veamos, acá hay algunos ejemplos en los cuales la condensación aldólica cruzada es aplicable. Y uno, bueno, el que les conté recién es este de acá abajo. En el que veamos, acá tenemos una acetona, la ciclohexanona, le ponemos LDA, formamos el enolato. Y como acá se me formó el enolato, yo hice que si yo pongo un equivalente de LDA, que corresponde a un equivalente de la ciclohexanona, la voy a tener toda como enolato. Al tenerla toda enolizada, esa acetona no va a atacar a otra acetona. Entonces yo puedo agregar algún otro compuesto y a medida que lo vaya agregando, que en este caso agregamos este aldehído, la acetona va a ir atacando ese aldehído y formando, en este caso, llegamos, les puse solamente hasta el producto de la adición aldólica. Eventualmente se puede llegar hasta la condensación. Uno agrega lentamente esto hasta llegar a la adición y después, bueno, sabemos que si empezamos con un medio en el que teníamos LDA, si uno quiere neutralizar después, en el segundo paso, como hicieron acá, se agrega agua. ¿Por qué se agrega el reactivo esto lentamente? Porque si yo lo agregara de golpe, piensen que la acetona no va a reaccionar con todo si yo lo agrego de golpe. Y lo que va a ocurrir es parte de esto se me va a enolizar y ahí voy a tener una mezcla de productos como lo que vimos en el ejemplo anterior. Cosa que yo no quiero.
Por lo tanto, uno tendría que agregarlo lentamente al medio de reacción. Y el otro caso que es aplicable a este tipo de reacción es cuando tenemos uno de los dos compuestos que no tenga hidrógeno alfa. ¿Por qué? Yo puedo poner, en este caso, fíjense, tengo este aldehído y este aldehído. En este caso no tengo hidrógeno alfa. Entonces, acá no puedo formar enolato. Y si no puedo formar enolato, eso no va a funcionar como nucleófilo, solamente va a ser mi electrófilo. Siempre va a estar de electrófilo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos los dos compuestos, tenemos el medio básico, agregamos lentamente este. A medida que vaya ingresando este al sistema, se va a formar el enolato. Y fíjense, ¿por qué agrego lentamente este en este caso también? Porque si yo lo agrego de golpe, parte se me formaría enolato, parte no. Y donde no se me formó enolato, este mismo compuesto va a reaccionar, el enolato de este compuesto va a reaccionar con otras moléculas igual que él, o sea, con el aldehído. Y ahí voy a tener mezcla. Cosa que yo no quiero, entonces lo agrego lentamente porque a medida que va ingresando al sistema, se va formando el enolato y ese enolato que va a encontrar en el sistema. Va a encontrar solamente este aldehído, que es el que va a estar en exceso. Entonces, se forma el enolato y va a atacar a este. Me forma el beta-hidroxialdehído o el aldol, que es lo mismo. El aldol es el nombre más común. Y acá, como vemos que tenemos un sistema de dobles enlaces conjugados que acá no estaban. Fíjense en que acá no requerimos de calor porque si se forma un doble enlace acá, esto hace que los electrones estén deslocalizados por casi toda la molécula. Quitando este metilo, están deslocalizados por todo este lugar, por toda esta zona. Entonces estos serían dos casos prácticos de la condensación aldólica cruzada. Y nos queda por ver la condensación aldólica intramolecular. ¿Qué es una condensación aldólica intramolecular? Que sea intramolecular significa que es algo que ocurre dentro de la misma molécula. O sea, recuerden, cuando uno habla de intramolecular, son cosas que están dentro de la misma molécula. Y cuando habla de intermolecular, habla de la relación entre una molécula con otra molécula. Ténganlo presente, porque siempre cuando hablamos de fuerzas intermoleculares estamos diciendo la fuerza que hay entre dos o más moléculas, la fuerza entre moléculas. En este caso es intramolecular porque ocurre dentro de la misma molécula. Entonces, ¿qué es una condensación aldólica intermolecular? Acá tenemos un ejemplo. Es cuando yo tengo un compuesto, sí o sí, para que ocurra una condensación aldólica intramolecular, voy a tener que tener un compuesto que tenga por lo menos dos grupos carbonilos. Sí o sí. ¿Qué ocurre acá? Este compuesto, en el momento que se forma uno de los enolatos, ese enolato, antes de encontrar a otra molécula, encuentra más fácil el carbonilo que está dentro de esa misma molécula. Entonces, lo que termina formando es un ciclo. Acá tenemos el producto de adición. El beta, la beta hidroxicetona. Luego, si uno calienta, termina obteniendo el producto de la condensación. ¿Cuándo ocurre una condensación aldólica intramolecular? No es solamente necesario de que tengan dos carbonilos. También necesitan de que el posible producto que se forme, aparte de tener los dos carbonilos, se tiene que formar un producto que forme un ciclo de 6 o de 5 miembros. En este caso tenemos un producto en el que se formó un ciclo de 6 miembros. Pero se puede formar un producto también en el que se forma un ciclo de 5 miembros. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, imaginémonos
Ustedes ya saben cómo son los ciclos que conocemos. O sea, para que tener un ciclo en una molécula orgánica tenemos que partir de 3 miembros, sí o sí. Los ciclos de 3 y 4 miembros sabemos que tienen una tensión bastante importante. Y entonces, las reacciones en las que podrían ocurrir y se podrían llegar a formar estos productos no se forman por la tensión que tendrían en el ciclo. Eso es energéticamente costoso. Entonces la reacción no va a ir en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa si se pudiera formar un ciclo de más? Por ejemplo, de 7 u 8 miembros. En esos casos, lo que ocurre es que la molécula, antes de reaccionar consigo misma, que es lo que ocurre acá, el enolato que se formó de un lado reacciona con el carbonilo del otro lado. Antes de reaccionar consigo misma, en ese caso, la molécula le es más simple encontrar a otra molécula. Y lo que va a ocurrir sería una condensación aldólica común como la que venimos viendo. O sea, que ocurre entre dos moléculas, entre dos aldehídos, dos cetonas, o un aldehído y una cetona. Entonces, veamos un poco más en detalle estos ejemplos. Fijémonos en este ejemplo en particular que les quiero resaltar. Así se los marco. En este caso tenemos un compuesto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿cómo veo yo si ocurre una condensación aldólica intramolecular? Tengo que plantear la formación del enolato. Veamos las condiciones de reacción. Oxidrilos en medio acuoso. Si bien uno está acostumbrado a ver estas condiciones de reacción y ya saben de partes anteriores en esta guía que acá tenemos hidrógenos alfa, serían estos de acá, perdón, y este. Y vieron que respecto de las condiciones de reacción, uno puede obtener un enolato cinético o un enolato termodinámico. Fíjense, con estas condiciones de reacción que planteamos, uno pensaría de que se formaría el enolato cinético. Perdón, el enolato termodinámico. Pero veamos lo que ocurre. Si yo acá le marqué los hidrógenos que corresponden a los que uno quitaría para formar enolatos termodinámicos. Pero miren, contemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, si yo formara el enolato en uno de estos dos carbonos, o sea, formar alguno de los enolatos termodinámicos, acá no se formaría un ciclo de 6 miembros, se formaría un ciclo de 4. Y eso no ocurre. Y entonces, por más de que yo tenga las condiciones para formar el enolato termodinámico, acá se forma el enolato cinético. Porque fíjense, los enolatos cinéticos se los marqué acá en las puntas. Y ahora sí, contemos. Supongamos que se forma el enolato cinético en uno de estos carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, si yo formo un enolato acá, puedo formar un ciclo de 6 miembros. Entonces, en estas condiciones de reacción, si se puede formar un ciclo dentro de una molécula de este tipo, por más que las condiciones no den para que sea un enolato cinético, se va a formar y va a ir la reacción por el camino de la formación del ciclo. Veamos algunos ejemplos más en detalle y cómo sería el mecanismo de esto, que es el mismo mecanismo que vimos hace un rato, solamente que ahora lo hacemos dentro de la misma molécula. Veamos, este es un ejemplo diferente del que estábamos viendo recién. Y miremos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que la cadena carbonada tiene 6 carbonos. De nuevo, veamos los posibles hidrógenos enolizables, que son
estos de acá, que vendrían de lo que serían el enolato termodinámico, y los de acá, que serían los del cinético. Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? Supongamos que se forma el enolato termodinámico, que es lo que les decía hace un rato. En este caso, si se forma el enolato termodinámico, el ataque ocurriría de esta forma, y lo que se me formaría es este ciclo de 3 miembros. O sea, lo que se me formaría supuestamente, porque acá les marcamos que este camino no ocurre. Y si esto sería el producto de la adición aldónica, el supuesto producto de la adición aldónica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es el camino de arriba en el que se forma este enolato, y este enolato ataca. Acá fíjense que tenemos, si ocurre este ataque es porque se forma un ciclo de 5 miembros. ¿Cómo se da cuenta uno de esto? Y lo que hace es contar la distancia que tenemos del carbono, donde tendríamos el par electrónico del enolato, hasta el carbono del carbonilo. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Se forma un ciclo de 5 miembros. El ciclo de 5 miembros estaría acá. Bueno, cuando se forma el ciclo, el par electrónico viene acá, me quedaría como un alcóxido, que después, en estas condiciones de equilibrio, se protona. Acá, en algún copy-paste que hice, se borraron las cosas que puse. Esto es un oxidrilo. Después lo voy a corregir en las diapositivas. Me quedó bien feo dibujado ese oxidrilo, pero bueno, sabemos que esto es un oxidrilo medio acuoso. Oxidrilo medio acuoso, lo mismo que acá. Me queda esta molécula, que es lo mismo que antes. Es una beta hidroxicetona. El producto de la adición. Paso de eliminación, donde estaba el oxidrilo, entre el carbono alfa y beta, se me forma el doble enlace. Y termino obteniendo el compuesto alfa beta insaturado. Sería alfa beta insaturado porque empieza el doble enlace en alfa y termina en beta. Fíjense que siempre que hago las eliminaciones el doble enlace queda conjugado. Eso es algo que no lo aclaré y es importante. Siempre que ocurre la eliminación y llego a la condensación, el doble enlace tiene que quedar conjugado. Entonces, si yo hago, volvamos al principio, recapitulando, esta reacción, tenemos este compuesto dicarbonílico, podría obtener dos caminos de reacción, y lo que termino obteniendo es este camino de arriba porque me forma el ciclo de 5 miembros, mientras que este camino de abajo me formaría un ciclo de 3 miembros, lo cual no está energéticamente favorecido. ¿Qué es lo que ocurre en el caso que tengamos un compuesto en el que los dicarbonilos estén a una distancia más grande? Veamos el caso de acá abajo. En este caso tenemos un compuesto que tiene 1, 2, bueno, es un octano diona. O sea, tiene una cadena de 8 carbonos. Ahorrémonos el contar viendo el nombre. Entonces tengo 8 carbonos. Y les marco de nuevo los posibles hidrógenos que se pueden abstraer. Ahí tienen marcados los termodinámicos y los que vendrían los cinéticos. Si bien estas condiciones de reacción darían para formar el termodinámico, perdón, no es como en el caso de arriba acá. En estas condiciones de reacción están favorecidas la formación de los termodinámicos. Y fíjense, si se formara algo del cinético, ¿cuál sería el producto de la formación del enolato cinético? Acá lo que hace es plantear la formación del enolato acá y plantea el ataque. Fíjense que cuando ocurre el ataque se me forma un ciclo de 7 miembros. ¿Sí? Un ciclo de 7 miembros
para que esta parte de la molécula encuentre esta parte de la molécula, o sea, tiene que recorrer un espacio importante. Recuerden, igualmente, ahora les voy a mostrar bien, pero recuerden que uno escribe las moléculas así, pero las moléculas de los enlaces sigma rotan libremente. O sea, esta molécula puede estar en varias conformaciones. Y en muchas de las conformaciones, los carbonilos pueden ser que se acerquen, porque si uno va rotando la molécula, puede ser que este carbonilo esté por acá, en el espacio. Si uno tuviese acá los modelos moleculares, podría ver esto, que espacialmente las puntas de la molécula pueden estar lejos o cerca, pero que se forme un ciclo de más de 6 miembros es complicado, porque en estos casos que este carbono encuentre este carbonilo es menos probable que este carbono, que este enolato encuentre a otro carbonilo de otra molécula. Entonces se va a formar el producto con otra molécula, no con esta. Ahora veamos qué pasa con los hidrógenos termodinámicos. Y tenemos que en este caso, si uno cuenta, se forma el enolato acá, 1, 2, 3, 4, 5, y estaría formando un ciclo de 5 miembros, lo cual dijimos que es estable en energía, es probable que se forme, entonces se forma y la reacción va por este camino. Acá tenemos el producto de la reacción. Fíjense en que se forma el enolato acá y ataque este carbonilo es lo mismo que se forma el enolato acá y ataque este carbonilo, porque la molécula es simétrica. Si no fuese simétrica, podría ser distinta la cosa. Después vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ocurre el ataque, se forma el ciclo, se forma la beta hidroxicetona y acá tenemos el producto de la condensación. Esto es lo que serían las condensaciones aldólicas intramoleculares. Y por último, tenemos un ejemplo. Pero en este ejemplo, fíjense la particularidad que tiene. Acá estamos haciendo, tenemos por un lado, si bien es una molécula dicarbonílica, o sea, tenemos los dos carbonilos, de un lado de la molécula tenemos un aldehído y del otro lado tenemos una acetona. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema este? Uno, para resolver esto, lo que tiene que hacer es, de nuevo, siempre en este tipo de problemas lo que tengo que ver, ¿tengo hidrógenos enolizables? O sea, ¿cuáles son los hidrógenos ácidos, los posibles hidrógenos que yo puedo sacar de la molécula? Y acá los tenemos marcados. Estos son todos los hidrógenos alfa. Y fíjense en que son diferentes. Por un lado tenemos los hidrógenos A, que serían los hidrógenos del enolato cinético, por así llamarlo de algún modo, y los hidrógenos B y C, que serían los del enolato termodinámico. Para seguir los razonamientos que hicimos en los problemas anteriores, yo digo, bueno, pienso esto, veo los hidrógenos que son ácidos, los identifico. 2, me fijo, ¿hay chances que se forme un ciclo de 5 o 6 miembros? Y uno ve que si agarra los hidrógenos, pongamos que formo el enolato con los hidrógenos A, lo que obtendría el producto de la adición sería esta molécula. Una molécula con un ciclo de 7 miembros, cosa que ya dijimos que no está favorecida, porque antes de que se forme esta molécula es más probable que si yo hago esto, reaccione con otra molécula. Así que este producto no va a estar favorecido. Por otro lado, si yo formo el enolato con los hidrógenos B o C, en este caso, como la molécula no es simétrica, obtengo productos diferentes. Y acá están dibujados, fíjense. Los productos que vendrían de la adición aldólica al formar el enolato quitando hidrógenos B, sería este. Y formando el enolato en C, sería este.
Entonces, como el problema me dice qué tipo de producto esperaría obtener, en un principio, viendo esto, descartaríamos el producto A. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo de más de 6 miembros, o sea, no forma un ciclo ni de 5 ni de 6 miembros. El producto B y C podría llegar a ser. Ahora, ¿hay diferencia entre los hidrógenos B y C? Sí, hay diferencia, porque unos corresponden a los hidrógenos que serían de una acetona y los otros de un aldehído. Y acá uno tiene que pensar un poco en las series anteriores que había diferencia entre los aldehídos y las cetonas. Y de hecho, si uno va a las tablas y busca el pK de los hidrógenos de aldehídos y cetonas, encuentra esto. Que los aldehídos tienen hidrógeno, o sea, formar un enolato con un aldehído es más fácil que con una acetona. ¿Por qué? Porque tienen hidrógenos más ácidos, porque el pKa es menor. Está 2 órdenes por debajo. Estos son valores aproximados, o sea, son tomados para la acetona y el acetaldehído. Pero uno puede hacer una aproximación con esta molécula y puede estar bastante acertado. Entre que los valores aproximados van a andar por acá. Entonces, ¿cuál es el producto que se formaría en mayor cantidad? Viendo esto, sería el producto de la condensación aldólica que viene del formar el enolato con los hidrógenos C. ¿Por qué? Porque son más ácidos. De hecho, serían más ácidos que los A y los B. Esto, si bien ese razonamiento que yo seguí acá, uno, el paso 3 lo puede hacer antes que el 2. O sea, se puede llegar a fijar a eso antes y puede llegar a las conclusiones antes. Va a depender del problema. Pero siempre tienen que ver estas cosas. Cosas que se tienen que preguntar. Primero, lo primero de siempre. Los hidrógenos que estoy viendo. ¿En qué parte de la molécula puede llegar a formar un enolato? Lo primero que tienen que ver. Lo segundo, si tengo un dicarbonilo, y bueno, puedo llegar a formar un ciclo de 5 o 6 miembros. En ese caso, me fijo y analizo esos casos particulares. Y si puedo diferenciar alguno, por diferencia de acidez, como en este caso, puede pasar. Puede haber un ejemplo en el que, por ejemplo, no pueda utilizar esto. Puede haber. Pero la idea es que sepan diferenciar los ejemplos y cómo ver uno y el otro. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo es, veamos espacialmente el último ejemplo que hicimos, el que teníamos el compuesto dicarbonílico, que por un lado tenía un grupo cetona, y lo que voy a hacer acá no lo voy a dibujar de forma lineal, lo voy a dibujar en otra conformación. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teníamos que esto tenía 7 carbonos. 7. De un lado teníamos una acetona y del otro un aldehído. Si no me equivoco, eran 7. A ver. 7, sí. Entonces, acá en este programita, este es un link, se los voy a dejar ahora en las diapositivas, si lo quieren usar. Es un link que tiene un programita que es JSmall, que es un programita para dibujar moléculas y pasarlas a 3D. Este es un programita que hace dinámicas moleculares, o sea, simulaciones computacionales muy sencillas. Fijémonos, pasamos acá la molécula que dibujamos y miremos la pasó tal cual la dibujé, lo que yo tendría en el espacio. Fíjense, tenemos la acetona de este lado y acá tenemos el aldehído. Fíjense, átomos superpuestos, cosas, todo una porquería como está dibujado.
Esto es una representación, pueden tener otras representaciones. Peor, todo superpuesto, peor. Esta representación muestra un poco más cómo serían los átomos junto con su nube electrónica. Dependiendo de lo que uno quiera ver, tiene distintas representaciones. Esta es más clara porque muestra mejor cómo es la cadena y cómo están los átomos en el espacio, que es lo que más se parece a un modelo molecular. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a optimizar la estructura. Cuando yo toco acá en optimizar, lo que va a hacer a la molécula, como yo la escribí ahí, la va a llevar a un mínimo de energía local. O sea, una estructura en el espacio en la que la molécula pueda estar, sea estable. Evidentemente esta no es porque tengo cosas superpuestas acá. Entonces, dejemos que el programita haga eso. Esto lo puedo hacer un montón de veces. Y la molécula tiene diferentes isómeros conformacionales que tienen diferentes energías. Y hay algunos que tienen mínimos de energía. No tiene que ser el mínimo de energía absoluto. Hay un montón. Pero este es uno, fijémonos. Y acá podemos ver un poco mejor por qué se formaría un ciclo en este dicarbonilo. Fíjense, si yo tuviese formado el enolato acá y tuviera que buscar este carbonilo, está bastante lejos. O sea, me costaría llegar de acá hasta acá. Por lo tanto, la formación de un ciclo de más de 6 miembros es poco probable. Si bien puede pasar, es poco probable. Ahora, fíjense, si yo formo el enolato acá, esta parte de la molécula, esta porción, no está tan alejada de acá. Entonces, es más probable que se forme un ciclo, en este caso, de 5 miembros. Esto es lo que yo les quería decir, que por ahí uno no lo ve tan bien en las representaciones en papel, es que espacialmente la formación de ciclos de 5 y 6 miembros, si bien la estructura final que se forma de 5 o 6 miembros tiene una estabilidad particular, energía, la distancia a la que se tienen que encontrar las porciones de la molécula no es tan grande como en el caso de ciclos más grandes. Y si tuviese que formar un ciclo de menos de 5 miembros, ya sabemos que el producto es súper inestable en energía, tiene mucha tensión y la molécula, por lo tanto, no se forma. Vemos con las representaciones todavía más cerca. Entonces nada, esto lo que sería es una representación de la molécula del último ejemplo. Y para que vean que cómo es espacialmente y cómo podrían representarla espacialmente. Bueno, si les interesa esto de programitas, yo de nuevo les dejo el link y cualquier cosa podemos hacer un mini tutorial de cómo se utiliza y cómo hacer moléculas y cosas acá. Hasta ahí sería todo lo de la clase. Bueno, entonces, resumiendo, estuvimos viendo todo el tiempo la condensación aldólica de diferentes puntos de vista. Uno tenemos desde un principio, desde la adición aldólica, la condensación aldólica cruzada y la condensación aldólica intramolecular. Lo que uno tiene que pensar en estas reacciones es que no son 4 reacciones diferentes, es un montón. En este caso es siempre un mismo tipo de reacción. Fíjense en que si bien yo le puedo poner un montón de nombres, la reacción al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. O sea, estoy evaluando siempre el mismo tipo de reacción. Así que si quieren o si se complican y lo ven como muchas cosas diferentes, búsquenle a estos problemas el punto en común, que tienen un montón de puntos en común. Así que eso sería todo lo de la clase. Nos vemos en la próxima.